Hola, hola Acuario, bienvenido. Vamos a ver cuál es el mensaje que quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros, sus seres que te acompañan cada día y a lo largo de tu vida. Recuerda, Acuario, que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia que vive, con cada palabra o frase con la que conecta. Recuerda también tomar de esta lectura solo aquello que resuene con tu situación o tomarlo como esa energía que te ayude a ver algo quizás que antes no veías de esa misma manera o como un recordatorio de que la mejor brújula está en tu interior. Recuerda que yo solo soy la mensajera, intento abarcar la mayor cantidad de mensajes, pero no siempre conecta toda la lectura con tu situación. Por tanto, te invito a que mires también tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Son lecturas que no son sentencia, pero que sí se pueden transformar en poderosos decretos que conecten con tu fuerte fuente creadora. Y yo, súper feliz de acompañarte en este proceso. Como siempre digo, cuando tú vas creciendo, yo lo hago junto a ti. Lo hago también, ¿vale? Ay, qué bonito. Dice, cuando se presente un camino difícil, pide ayuda y aprende, porque todos estamos conectados. Y estoy diciéndote de que si tú creces, yo también. Y aquí está el mensaje. Ante los caminos difíciles, ante los momentos difíciles, podemos pedir ayuda y entender que todos estamos conectados unos con otros, que cualquier palabra, frase que venga de alguna persona, una canción, cualquier mensaje nos puede beneficiar en el camino. Vamos a ver qué quieren decirte. Es como vas a estar preparado para cualquier cosa que venga. Si te abres, voy a ponerla aquí para que se quede. Ante cualquier camino difícil, siempre vas a tener a alguna persona con la cual contar o algún ser con el cual contar. 10 de espada, puede que tú te sientas que no puedes avanzar o que hay algo que te frena, pero es que yo siento esto como energía del pasado inmediato. Es decir, algo que ya está concluyendo, algo que ya se está yendo de ti, porque no es la energía que yo estoy sintiendo. Yo estoy canalizando para ti una energía en este momento, tu energía, pero me muestran un 10 de espada. Y es como, vienes de ahí. Vamos a dejarla como, ¿de dónde vienes? Pero ¿qué necesita Acuario? ¿Qué necesitas saber? Porque el 10 de espadas también habla de ese final, de ese ciclo. Es como si te estuvieran diciendo, ya este camino difícil está concluyendo, o en muchos casos ya ha concluido. 8 de copas, definitivamente hay algo que se queda en el pasado, pero esto no sucede al azar. Aquí ha habido mucho trabajo por tu parte. Yo me empodero, yo elijo con quién me quedo, con quién no, qué personas tengo en mi vida, qué trabajo quiero. 5 de espada. Me quito del camino todas esas personas que estoy viendo que no me dejan avanzar. Siento la energía como muy decidida a liberarte de todo lo que te ha estado estancando. 8 de espadas, lo que te ha bloqueado mucho durante algún tiempo, que necesita a fuerza mayor una decisión de alejarte de todo eso. Apostar, cuando yo veo esta carta siento el apuesto por mi sueño y dejo atrás lo que ya tenía, aunque represente mi zona de confort y aunque en algún momento me haya hecho feliz, ya no. Caballero de Pentáculos, 9 de bastos, el conformismo se acabó y te lleva al éxito. Le sigue la rueda de la fortuna. Definitivamente, aquí hay algo que culmina porque hay un nuevo plan que tú vas a estar llevando a cabo.
porque esta es tu vida, es tu derecho, ¿vale? Vienes de este 10 de espadas que concluye. Es cierto que has podido avanzar lento. Sí, un caballero de oro va lento, pero a mí me encanta este caballero porque es un paso seguro. Lento, pero seguro. Este caballero, antes de dar un paso, mira muy bien dónde va a dar el paso. Se cerciora de que es la decisión correcta. Es muy energía de primero reflexionar antes de dar un paso. Aquí no hay prisa. Y voy avanzando y voy avanzando. Pero con este 9 de bastos me dice, no, no me rindo. No me rindo. Sé que ya he logrado cosas, pero todavía viene algo mejor. Está la sensación de que falta algo por venir a tu vida, por llegar a tu vida. Y dice, porque precisamente no te has conformado con aquello que parecía muy bueno en tu vida. Recuerda que aquí se quedaba en la base el 8 de copas, que lo voy a dejar también aquí como tú no te conformas con lo que ya conseguiste, y aunque en algún momento sientas que vas avanzando lento, de igual manera siento que no te rindes. No te conformas con lo que tienes, pero tampoco te rindes apostando por lo que quieres. Porque de igual manera sí siento que se conecta con la necesidad de hacer algo diferente, de dejar algo atrás. Por otra parte, vamos a hablar temas de relaciones de pareja o amores que no acaban de llegar. Me muestran un caballero y este caballero puede que se esté tardando porque es una energía lenta, de muy poco movimiento, pero que al final, cuando llega, llega con el triunfo en la mano. Es decir, aquello que en tu vida se está retrasando es porque se está preparando lo mejor posible para ti. Aquí no va a venir una persona que se va a ir mañana. No, aquí la persona que llega, llega para quedarse. Y siento que es como en el momento que se está acercando cualquier energía que ya no esté alineada contigo, o bien tú rechazas esa energía, la empujas hacia atrás porque tú estás en otra vibración en este momento, o directamente el universo pone una barrera y esta persona se desvía. Hay desvíos, veo desvíos que no llegan a ti. Es decir, personas que pueden venir a ti hoy o querer intentar llegar a ti y no pueden. Y la rueda de la fortuna, por supuesto, te augura ese cambio del que estamos hablando. Es como, Acuario, lo has estado haciendo bien y ahora te traemos el boom, el resultado acorde a lo que tú quieres. El 6 de bastos habla de reconocimiento, habla de haber luchado, haber vivido una batalla, un tiempo difícil, un camino difícil, y el estar ganando. El 6 de bastos es triunfo. Mira cómo está ahí esa. Y la carta que viene antes del 6 de bastos es el 5 de bastos. Discusiones, adversidades, conflictos que se ganan. Que se ganan. Y con la rueda de la fortuna algo puede que hasta te esté sorprendiendo, pero es la respuesta del universo ante tu paso. Tú primero das un paso y el universo te sigue. ¿Vale? Quizás tu confianza, quizás el pedir ayuda, ¿vale? O un cambio de perspectiva en ti. Siento mucho el cambio de perspectiva, porque tú vienes de estar bloqueada, limitada, a empoderarte, a decir, ya está, si no tomo yo una decisión, esto no va a cambiar. Y si hay que tomar la decisión y hay que dar este salto, hay que darlo y punto. Y entonces el universo es que te recompensa o responde con ese gran sí. ¿Vale? Vamos a ver qué mensajes tienen
mensajes de los ángeles para Acuario. Dice, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro yo al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. Hay una llamada que te sorprende. Puede que esta llamada venga por parte de una persona que te da una noticia. Es decir, una persona encargada en el caso de que sea dinero que estás esperando, el aumento laboral que estás esperando, pero viene con dinero. O una noticia que habla de un nuevo empleo, algo así hay. La persona que te lo entrega, que te entrega el mensaje, no es quien como tal te da el dinero o te da el empleo. Es como un enviado de la organización o del empleador o de la persona deudora, ¿vale? O que te vaya a entregar a ti el dinero. Pero la persona que te llama es como un mensajero. ¿Qué más? Dice, estás empezando los primeros escalones de una larga escalera que cada vez te va a ir llevando a mayor y mayor y mayores triunfos. A tu realización personal más allá del éxito inmediato y recompensa inmediata, incluso del reconocimiento de otras personas. Tu realización y bienestar personal va a ser mucho más profundo, productivo y de regocijo para ti que un mero éxito momentáneo. Depura tus relaciones. Tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo, de modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio. Elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Yo siento que esto es una puerta, abriéndole la puerta a otro grupo de personas. ¿Vale? Aquí sí me lo dejan ver con el 5 de espadas. 5 de espadas. Porque en otro tarot se muestra a una persona con espadas en la mano y dos personas o otra persona que se va alejando sin nada. Derrotada, derrotado. Y el triunfador eres tú. En este caso no lo muestran con esas características, pero de igual manera, esa sensación de estoy quitándome de encima personas agobiantes, estresantes, que me hacen perder el tiempo, que incluso me llenan de sus problemas o me meten pensamientos en la cabeza que no tengo que tener, que no son míos, también está. Y con la energía de depura tus relaciones, ya te lo están aclarando. Elige estar con personas que te inspiren, no que te quiten, con personas también generosas y que piensen como tú y que sean solidarias como tú. Acuario es un signo muy solidario, que piensa mucho en el bienestar común. Un mensaje más, para pasar al mensaje de tu ángel de la guarda. Un mensaje más, por favor. Aquí está. Consumidor responsable. Tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Yo siento que tú ya llevas organizando este tema desde hace algún tiempo. Siento que esto es algo como, sí, ya lo sé, ya lo estoy intentando, ya lo estoy haciendo, ya me estoy planificando para hacerlo, para comer más saludablemente, para no gastar por gusto, ni tampoco estar botando comida porque no la voy a comer, no.
lo justo, lo necesario, lo que yo necesito, pero sobre todo más ético y respetuoso con el medio ambiente. En la base se queda, wow, mira qué hermosas palabras te entregan. Palabras de abundancia. Posees la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas. Describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas. Y eso es lo que atraerás para ti y para los demás. Por último, vamos a pedir un mensaje de tu ángel de la guarda. Me ha encantado tu lectura. Dice, quizás tú te has estado preguntando si debes alejarte de ese lugar. Si ese es tu caso, es un sí. Si es de una persona también, pero sobre todo de un lugar. Tu éxito está en otro lugar. Aunque te dicen que ese triunfo viene más por tu propia vibración que hasta por el lugar en el que estés. Cambia algunas cosas del lugar, en el lugar donde tú estés, y la vibración, las energías de ese lugar empezarán a transmutarse, a cambiar, ¿vale? Dejarlo estar. Mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que puedes percibir. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es. Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, su vida se transformará, tu vida se transformará de manera mágica. Acuaria, ha sido una lectura mágica realmente, súper bella. Espero que a ti te haya ayudado. Bendiciones.